Y bueno, estamos escuchando las palabras de los legisladores de La Libertad Avanza con respecto a lo que sucede en el ámbito nacional. Y nosotros vamos a hablar de un término en particular, tanto en economía como así también que se habló en campaña, más precisamente, Clau. Exactamente, estamos hablando de las LELIQs, que ya estuvimos mencionando al principio. Estas son letras de liquidez y tenemos que hablar también cuál es la función del Banco Central respecto a estas LELIQs. Pero estamos justamente con una persona que nos va a explicar de la mejor manera para que todos entiendan qué son las LELIQs. Le tenemos que dar paso a él, a nuestro compañero. Él es locutor, él es... ¿qué más es? Periodista. Él es periodista. Sí. Él es una cantidad de funciones tiene, ¿eh? Bailarín también me dijo que es. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida. Un gran amigo. Bienvenido, señor David Pereira. ¿Cómo anda? ¿Cómo andan, chicos? Gracias por la invitación. Costó traerte, por la presentación. Costó traerte. No, Y bueno. Bien, señor. Tema... LELIQs. ¿Complicado para explicar o no tan complicado para explicar? Y la idea es que podamos explicarlo de una forma muy simple para que la señora o el señor que está en su casa pueda comprender. ¿Por qué? Porque últimamente se ha hablado demasiado de esta palabra. Sí. Como ustedes lo decían, son letras que da el Banco Central. ¿Sí? Lo bueno de esto, para aclarar y para comenzar a desarrollar el tema, es que solamente es entre el Banco Central y los bancos privados. Exactamente. ¿Por qué digo esto? Porque antes habían otras letras que también el ciudadano común y corriente, o sea, María o Rafael que está en su casa, podía acceder a esas letras, ¿sí? Y a partir del 2018 el gobierno dijo no, solamente el trato es entre el Banco Central y los bancos privados. Y esto es positivo, ¿por qué? Porque es el arreglo entre ellos, ¿sí? Porque no es lo mismo tocar un fondo de algún banco a el ahorro de la persona que está en su casa y dijo, bueno, a ver, me sobró un poquito de plata y pongo esto a invertir. ¿El fin de las LELIQs es quitar dinero de circulación? No tan así. En realidad, como para empezar a explicarlo, te diría que tenemos al usuario común, o sea, un ciudadano común, que tiene un resto de plata y decide invertir en plazo fijo. ¿Qué hace? La persona va, deposita su plata en un banco, ¿sí? El banco al mes le da, o sea, le devuelve su inversión y le da una ganancia. Sí. ¿Bien? Hasta ahí estamos todos bien. Claro, hasta ahí es positivo. Positivo. Pero ¿de dónde saca el banco para pagar ese interés? Tiene dos formas. Por un lado, o presta plata, o sea, una empresa viene y pide un préstamo, obviamente que el banco le va a cobrar un interés, y en base a ese interés va a devolver a la persona común y corriente que tiene su plazo fijo. Eso por un lado, y todavía no hay problemas ahí. El problema es cuando la inflación es alta, ¿sí? Y las empresas no quieren un préstamo porque no pueden acceder a ese préstamo, ¿sí? Claro. Por el riesgo económico que hay. Exactamente. Entonces, ¿qué hace el banco? Va al Banco Central y compra las LELIQs. Esto sería como un plazo fijo entre el banco privado y el Banco Central. Bien. Hasta ahí estamos todos bien. Claro. Únicamente entonces... No hay inconvenientes. Ajá. Únicamente, digamos que el banco privado es el que se relaciona en este caso con el Banco Central. No es una persona física, no es una empresa, sino que es un banco privado con el Banco Central. Exactamente. Bien. Exactamente. Ahora, ¿cómo hace el Banco Central para pagar? Decíamos que es como un plazo fijo entre el banco común y corriente y el Banco Central. Sí. ¿Cómo hace el Banco Central para pagar esos intereses? Tiene tres formas. O a través de los impuestos, pero en la Argentina no se puede porque los impuestos son muchísimos y están altísimos, ¿sí? Y sería contraproducente para el gobierno. Entonces, es una opción descartada. La otra opción que tiene el Banco Central es pedir un préstamo. Recordarán Fondo Monetario Internacional. Claro. Y otros fondos también que la Argentina accedió a pedir. Y hoy, en la actualidad, ya está al límite, o sea que es otra opción que se descarta. Bien, o sea, nos queda una opción nomás. Una opción más que sería emitir, y ahí está el problema.
¿Qué hace el Banco Central para poder pagar a los bancos comunes y corrientes este interés para que nos devuelvan a los usuarios comunes y corrientes? Es emitir efectivo, o sea, emitir pesos. En la actualidad, y ahí está el gran inconveniente que hay, se dice que hay un poco más de 20 billones de pesos en LELIQs. Sí. Bien. Pero ustedes Sí. dirán, ¿cuál es el inconveniente de emitir esos pesos? Si el Banco Central, aclaremos que es el único autorizado, ¿sí?, en emitir pesos, ¿sí? Sí. ¿Cuál es el inconveniente? Que al emitir pesos sube la inflación. Claro. Claro, Y esto es que esa contraproducente. Claro, esta es la cuestión que también lo dijo Javier Milei en su momento, el dejar de emitir billetes. Claro. Totalmente. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ahí veíamos en la placa que tienen algunas preguntas. Sí. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo de Javier Milei? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué son? Los explicamos. Entonces, son las letras que ejerce el Banco Central, ¿sí?, que es un trato entre los bancos comunes y el Banco Central. Bien. ¿Para qué sirven? Justamente lo que hace es, el Banco Central agarra ese efectivo que el usuario común y corriente pone en su plazo fijo, lo maneja, ¿sí?, Sí. lo invierte el Banco Central, porque el Banco común y corriente le dio y le compró las LELIQs, Sí. y el Banco Central es como que le sirve también, ¿sí?, para no seguir emitiendo tanto. Sí. Pero como hay tanta plata, hace que el inconveniente de seguir emitiendo, y como decíamos hace un ratito, 20 billones de pesos hay en LELIQs. 20 millones, para que tengan en cuenta, es un 2 y 12 ceros más. Claro. O sea, incalculable. Sí. Un número altísimo, es realmente casi al per cápita de manera muy, muy fuerte. Realmente que esta emisión genera una cierta, obviamente genera inflación, porque obviamente cuanto más emitís, más se empieza a perder lo que es obviamente el valor en Claro. relación al Banco Central. ¿Cuál es el plan de Milei, o al menos cuál es la obsesión que tiene Milei con eliminarlos? ¿Por qué es tan importante eliminarlos? Y acá entramos en un conflicto. En realidad, todavía algo específico del plan de Milei, ¿sí?, no hay, porque no hay una declaración, Claro. digamos, que avale de parte de Milei, ¿sí?, no hay una ley tampoco, ¿sí?, que esto lo veremos después del 10 de diciembre, ¿sí?, cuando asuman. Pero lo que vamos viendo por ahí es que la idea de esto de decir, a ver, no hay más emisión, porque el problema es la emisión del peso, Claro. ¿sí?, y cómo poder esta bola que se hizo con las LELIQs destruirla directamente, ¿sí? Y hay tres formas. Sí. Una, que la gente generación 80, 90 se debe acordar, que es el plan Bonex, Claro, el terrorífico plan Bonex. el terrorífico plan Bonex. Sí. ¿Qué se hace con eso? Dice, a ver, tu ahorro, yo te doy un bono a 20 años Claro. Sí. y vos no ves tu efectivo durante 20 años con un interés que uno por ahí dice, bueno, a ver, puede ser rentable o no, se verá en ese momento, porque nunca es a un año, 2 años, sino que muchos años, Claro. creo que era a 10, 15 años. Sí, el sí, sí, tema sí. del- Entre una década y 2 décadas en sí. Pero Javier Milei dijo que no, Sí. esto está descartado totalmente, así que la gente por ahí que tiene alguna duda con esto, que puede llegar a haber otro corralito o otro plan Bonex, no va a haber, Claro. porque en todos los discursos que ha hecho Milei, siempre ha dicho que va a respetar, ¿sí?, sobre todo al argentino. Claro, No va- a la autonomía del intentará- particular. Claro, intentará no tocar el bolsillo de los argentinos. Exactamente, bien. Que esto está en duda, Claro. sinceramente. ¿Por qué? Porque el plan de Milei, Sí. por un lado, es el tema de no emitir más pesos. Sí. Claro. Primero porque el objetivo es sacar de circulación el peso. Claro. Sí. Eso es el discurso que él dijo, y está la famosa dolarización. Claro. Bien. Una vez que eso esté, dolarización. Dolarización. Claro. Bueno, Bien. pero ¿cómo se puede? ¿Cuáles son las otras opciones que hay? La otra opción es que asuman
venga el ministro de Economía, se siente con los bancos Claro. y diga, a ver, tenemos esta bola, partimos a la mitad, pensemos que sea, no sé, una manzana, Sí, ¿sí? La partimos a la mitad es la gente común y corriente que puso su plazo fijo, claro. que hoy están en letras del ELIX, Ajá. y la otra es lo que tienen los bancos. Entonces, una de las opciones es decir, a ver, los usuarios comunes y corrientes no se tocan, Sí, ahora vamos a agarrar y vamos a plantear un arreglo entre los bancos y el Banco Central, con un nuevo bono, seguramente. Y esto estoy diciendo que es una opción y lo que están diciendo algunos economistas. bien. David, en Sí. cierta medida, hoy estamos hablando de las LELIQs, la importancia que es un arreglo o al menos es el flujo de dinero por parte entre entidades bancarias en generación y con el Banco Central, que es la del flujo monetario de circular o al menos sacar fuera, en cierta manera, el dinero en sí de circulación en general para la macroeconomía. Sin embargo, en el día de ayer Javier Milei habló de un tema muy particular. Estuvimos charlando también en el día de ayer, bueno, Natalie y Guillermo hablaron con Cristian Ocampo, ex ministro de Economía de la provincia del Chaco, sobre el tema esta inflación. Este tema esta inflación es perjudicial para aquellas personas que no conocen, es un tema muy difícil de asimilar, ¿o qué significa esta inflación? Y para que la gente por ahí comprenda con términos sencillos, bastante complicado, porque sería lo peor de lo peor. Claro, Así, con la hiperinflación al lado. tenemos inflación más recesión. O sea, y no está tan descabellado esta situación. ¿Por qué? Por las medidas que quiere tomar Milei. Ustedes piensen esto, recorte de la obra pública. ¿Qué va a traer eso como consecuencia? Falta de trabajo. Sí. Tenemos una Argentina, tenemos provincias que viven, ¿sí? y dependen de la coparticipación, dependen de la obra pública, y el quite de eso significa muchos puestos de trabajo perdidos, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué va a pasar esto? ¿O por qué Milei quiere hacer esto? Porque no quiere emitir más y porque quiere déficit cero, Claro, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Al haber menos trabajo, va a haber menos competitividad en los negocios. ¿Por qué? Porque Bien. va a tener que haber menos producción, porque no se va a comprar, ¿sí? Porque la gente no va a tener poder adquisitivo para poder comprar. Los sueldos van a perder su valor. ¿Por qué? Porque en esta corrida que va a haber, ¿sí? El peso va a seguir porque el objetivo es que el peso desaparezca. Claro. Esto en base a las palabras de Milei, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El peso cada vez va a valer menos. claro. Y eso trae una consecuencia, ¿sí? Y la pregunta acá, en realidad, lo que deberíamos hacer no es ¿quién va a pagar? Porque Milei, en sus discursos, iba en contra de la casta política, Sí. iba en contra de todos estos que él, entre comillas, decía que los políticos robaban. Entonces, la pregunta con todo este escenario que hay es ¿quién realmente va a pagar esto? Porque ¿va a ser realmente la política o, como siempre, la persona pobre? Y eso va a traer una respuesta después del 10, cuando sepamos realmente cuál va a ser la medida que va a tomar. Fíjense que está muy hermético todo esto. Sí. Son Sí. todas versiones que no hay nada exactamente concreto, ni siquiera todavía sabemos cuál va a ser el gabinete, y estamos a días nomás que asuman. Pero, así como decíamos esto, que es el peor escenario, ¿sí? Vivimos en un país donde la Argentina hay otro camino, ¿sí? Hay otra forma de salir de esta situación. ¿Qué pasa? Milei elige esta forma, ¿sí? Y Sí. lamentablemente, que no está mal, ¿sí? Lo que pasa es que el objetivo se puede ir de un lado o del otro. El candidato Massa, ¿sí? Tenía el mismo objetivo, pero el camino era diferente. Claro, los dos tenían el recorte fiscal como una meta popular, o al menos con respecto a poder reordenar las finanzas, de que no haya más déficit, sino que haya un superávit por parte de la República Argentina, y así generar puertos de trabajo, o al menos que el sueldo sea a la par
o en cierta medida es similar a la inflación. Sin embargo, bueno, Milei toma estas medidas que son de impacto, de shock, que obviamente lo dijo en toda su campaña y la gente lo votó. O sea, tiene un respaldo con relación a eso y hay que ver si el respaldo también llega por parte del Congreso. Y por otra parte también hay que hablar que con respecto a lo que dijo Sergio Massa en el día de ayer, en relación a que se va a poder pagar el aguinaldo en cierta medida. Entonces, estos términos de economía que hasta el momento son muy herméticos, como bien decía David, porque el gabinete aún todavía no tiene en su totalidad quiénes son los que van a estar al frente. Y algo muy particular que estaba diciendo David hace un rato, que quién va a pagar. Según Javier Milei, la única cartera que va a estar abierta es la de capital humano. Es decir, cuando se refiere a lo que es capital humano, son aquellas personas que se quedarán sin trabajos, que asume que se van a quedar sin trabajos, ante esta recorte en relación a lo que va a suceder después del 10 de diciembre. Así que veremos cómo seguirá esta situación. Hasta ahora tenemos términos como esta inflación, las LELIQs, y bueno, esperemos cómo seguirá después del 10 de diciembre, que realmente es una incógnita. No por lo que hará Javier Milei, que creo que está muy en claro, incluso en toda la campaña lo explicó, pero es con respecto a cómo va a reaccionar primero el Congreso y posteriormente la gente ante estas medidas que en relación hasta ahora son casi desconocidas para lo que es el popular en sí. Sí, en realidad, fíjense que las declaraciones, ¿sí?, que hay de parte del círculo rojo que hay en Milei, es como que algunos, ¿sí?, quieren como esto del consenso entre todos los partidos. Pero sale un Milei a declarar y hace esto de motosierra sí o sí. Claro. Entonces, hay una situación que recién el 10 de diciembre vamos a saber, ¿sí?, porque en realidad hoy estamos totalmente especulando porque no hay nada concreto de parte del presidente electo. Así que veremos. Como para terminar, sí, chicos, y para dar una tranquilidad por ahí al vecino y a la vecina, este panorama que estamos contando es una posibilidad. No significa que se va a concretar. Vivimos en un país donde hay muchas posibilidades, ¿sí?, y todavía no hay nada concreto. Porque hay muchos medios que están en esto de la explosión, claro, y la gente por ahí que no sabe mucho, ¿sí?, o que por ahí, o sea, no tiene por qué saberlo, pero ¿sí?, la preocupación sí llega. Sí. Así que, gente, hay que esperar hasta el 10 de diciembre y ahí ver bien la letra chica y ver qué es el paso que va a seguir el presidente electo.